Él prometió regresar. En aquel tiempo mi pueblo conocerá mi nombre. Porque yo mismo que hablo, estaré presente. Ante nuestros ojos se ha cumplido lo escrito. Los que miraron a Él no serán avergonzados. Pronto veremos su transformación. Aquí está Jesucristo hombre. Pues entonces vamos a comenzar el mensaje de esta noche, ¿sí? Yo tengo aquí una introducción. ¿Por qué razón yo he venido hablando de incircuncisión, circuncisión? Es un tema que yo noto que cuando llega un reportero, ¿qué es eso? ¿Sí? Y entonces, cuando explico, me dicen, use palabras que el pueblo entiende. Pero es que si el pueblo no entiende estos términos, ¿cómo va a entender? Usted no ve que lo que Roma hizo fue exactamente ocultar esas palabras. Esas palabras se hablan en los seminarios, entre teólogos por allá la hablan y no la explican tampoco. Ellos la mencionan así levemente. Martín Lutero nunca le dio por hablar de eso. Él dice el justo por la fe vivirá, pero no explicó esos dos evangelios. Juan Calvino no lo explicó. Nadie en la historia, fíjate, nadie en la historia le dio por explicar esas dos cosas. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que causa la apostasía. Y si se hubiera explicado antes, entonces no venía la apostasía. Es más, es una de las razones que me dice a mí que yo soy Jesucristo hombre. Porque Él codificó esos dos evangelios para que no le pasara por la mente ni explicarlo. Entonces, algunos que me entrevistan, cuando yo menciono eso, se quedan callados, como quien dice, ay padre, si digo que no sé qué es eso, voy a lucir como que soy un ignorante. O sea que, en resumidas cuentas, como que por 2000 años, el mismo Papa Dios predestinó eso para que no se tocara. Porque Él quería tocarlo Él mismo. Él quería hacerlo personalmente. O sea que eso es parte de esa reforma. Parte de la reforma es explicar esas dos palabritas hasta que toda persona en el mundo sepa qué es circuncisión e incircuncisión. Porque una vez sepan lo que ellos van a decir, no, yo me voy con la incircuncisión, porque yo soy gentil y eso fue dado para mí. ¿Por qué me están vendiendo gato por liebre? ¿Por qué me están dando lo que no es? ¿Por qué me están dando una receta equivocada? Esa receta no es mía, es una medicina mala y expirada. Entonces yo noto que vamos a tener que seguir haciendo énfasis y no solo eso, los que tienen la habilidad de escribir, con tantos obispos y líderes a nivel mundial, escriban panfletitos así clarito, que se vea claro, circuncisión, y abajo, como Martín hizo en un periódico, incircuncisión, hasta hacerle conciencia a la gente de que se ubiquen en el terreno correcto. Porque es que están desubicados. Allá en Honduras un hombre, un líder de la televisión dice, no, eso es lo mismo. Pero ¿cómo que es lo mismo? Eso es la diferencia del cielo a la tierra. O sea, una cosa muy diferente a lo que de la gente piensa de ese tema. Entonces, otra cosa, ¿qué es apostasía? Eso no se sabe, hay gente que no sabe lo que es eso. Diga apostasía. Fíjate, la palabra apostasía viene de la palabra apóstol. Sí, apóstol significa apartado. Uno que es apartado ¿para qué? Para apostolar. Entonces, apostasía significa apartado, pero de la fe. Apartado de la fe. Es una persona que apostató, que se apartó de la fe. Entonces, al sistema le duele que yo le llame apóstata, pero es que con la circuncisión, ese es el método exactamente que se ha usado para apostatar de la fe. Usted puede ser un gran orador, una persona
muy noble, de un testimonio brillante, un ejemplo en la comunidad. Pero usted es un ejemplo en la comunidad que es un apóstata. El Papa, todo Roma es apóstata. Los evangélicos son apóstatas. Los protestantes, los mormones, todas religiones ahora mismo. No es que yo quiera lastimarlos, simplemente les estoy diciendo, ustedes están apartados de la fe, eso es todo. Si les duele la palabra, porque parece una mala palabra, ¿verdad? Que tú me dijiste a mí, apóstata. ¿Qué es eso? ¿Por qué estás apartado? Si tú ves que comienza un fuego aquí, ¿qué tú haces? Apostata del fuego. Para no quemarte. Pero de la fe no te puedes apartar, de la incircuncisión no te puedes apartar. Porque quedas inmediatamente, te desvías. Eso es lo que hacían los apóstoles. ¿Por qué Pablo dice especialmente los de la circuncisión trastornan casas enteras? Porque Pedro y los 11 apóstoles estaban desviados de la fe por tener la incircuncisión. Entonces ellos predicaban eso y ¿qué le hacían a un hogar? Lo trastornaban. ¿Cómo estaba tu casa cuando tú eras evangélico? Cuando tú eras pentecostal, ¿cómo tú estabas? Tú veías demonios en los sueños en todo momento, veías culebras y... Porque es que eso te trastorna, eso trastorna a los hijos, trastorna las casas, trastorna el gobierno, trastorna. En El Salvador, ¿qué vamos a encontrar? Un montón de apóstatas. Yo no los estoy insultando, yo lo que le estoy dando es la posición en la que ellos se encuentran actualmente. Entonces a veces me dicen, entonces ustedes son los únicos que están en la verdad. Dice, bueno, nosotros somos los únicos que estamos en la incircuncisión. Si eso le dice algo... Hay formas de contestar. No, nosotros somos los únicos que estamos en la incircuncisión. Y la circuncisión, eso es mentira. Dice, pues no, pero nosotros tenemos la verdad. En la circuncisión no hay verdad. Vamos a comenzar bíblicamente con lo que queremos hacer. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Lea detenidamente. Lo primero, el libro, vamos a hacer como una exégesis. Eso significa, oye, estoy hablando en hebreo mucho, apóstata, exégesis. Un resumen, ¿verdad? Un resumen es como una exégesis de todo el libro a los Gálatas, que Pablo le escribió esa carta a los Gálatas, porque era una congregación que había apostatado. ¿Por qué? Porque los visitaron 11 reverendos. Los visitó Pedro y los demás, se metieron allí. Y mira lo que Pablo tuvo que decirle. Oye, vamos a educarnos en esto para memorizar. Lapicito, nota ahí. Oye, espérate, yo me voy a hacer un experto en esto. Eso no se aprende allá. Por eso esta es la verdadera escuela de profetas. Esta es la verdadera escuela. El tribunal de Cristo es quien te educa y te dice la realidad de las cosas. Porque así tú no tienes que discutir con la gente, tú los ubiques. Un momentito, vamos a hablar en términos bíblicos. No, que tu apóstol, que esto, que aquello. Términos bíblicos, por favor. Vamos a hablar de la Biblia. No, que el apóstol tiene un reloj. Sí, mira, esta gente le dice que por atacar un reloj. A una tuve que decirle, pero tú tienes un Santos Cartier puesto, qué bonito está. Y como que lo escondió. Dice, tú puedes tenerlo porque eres reportera. Entonces yo... Que soy un líder, no puedo tenerlo. Y ella lo tuvo que comprar y sabrá Dios, tú usando la tarjeta de crédito. A mí me lo regalaron. Imagínate. Que si un BMW, ¿cuántos carros BMW usted no ve por ahí? Gente, qué tontera, mire que la gente se pega. ¿Sabe por qué? Porque la circuncisión, fíjate, la circuncisión le enseñó que tú tienes, para ser cristiano, tú tienes que ser pobre. Naturalmente, Pablo dice que los de la circuncisión no guardan la ley. Aunque ellos se llaman, yo soy de la circuncisión, pero no la guardan. ¿Por qué? Porque Roma no es pobre. ¿Sabe el dinero que tiene ese papado allí con todas esas mentiras que tiene? El dinero que tiene, y nadie lo critica por andar como Dios. Ese Saúl, que lindo habla, a mí me encanta cómo él lo explicó. Dice, el papamóvil, ¿cuánto vale eso?
Oye, ese carrito que ellos tienen, con eso yo le compro un BMW a cada uno de ustedes. Pero para evitar hablar de eso, ustedes tienen que ubicar a la gente. No, para eso. ¿Quieres hablar de Biblia o quieres hablar del apóstol? No, vamos a hablar, mira, vamos a la Biblia. Mira qué lindo está este verso. Gálatas capítulo 1, verso 6. Estoy maravillado, dice el apóstol Pablo, quien es quien escribe, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Qué le sucedió a esa gente? Se alejaron. ¿Para seguir qué? ¿Un qué? O sea, tan pronto tú te apartas de la gracia, es que tú estás en un evangelio diferente. ¿No es así? Ahora, si tú sabes los personajes que dañaron esta iglesia, tú sabes de quién estás hablando. Pedro y los apóstoles predicaban que un evangelio diferente. ¿Y eso se había dicho en 2000 años? No. La gente decía, ay, ellos son buenos predicadores, aman a papá Dios muy lindo, son gente muy sacrificada, que estudiaron mucho y tienen un voto de pobreza, son pobrecitos. Así que te dijeron a ti, con un evangelio diferente. Ahora fíjate lo que sucede cuando tú sigues un evangelio diferente. Dice, ahora mira la realidad, no que haya otro, en sí no hay dos evangelios, es uno. Es uno. Lo que sucede que ellos formaron un evangelio diferente mezclando la ley de Moisés con los rudimentos de la doctrina de Jesús de Nazaret. Entonces formaron, se las inventaron. Dicen, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de ¿quién? Eso es como la gente que coge los calqueos míos, que esos pastores ya no encuentran qué librito más comprar en la librería para hacer un mensaje. Me escuchan a mí, entonces dicen, bueno, oye, este mensaje está bueno. Mira, y ordenadito que está. Lo que tengo que hacer para que no se parezca al de José Luis, ponle este verso aquí, no digas esa palabra de bendecido porque sabe que viene de aquí. Corta, dibuja y perturba. Mas si aún nosotros, ahora viene Pablo y se mete, si aún nosotros, o un ángel del cielo, porque ya los del infierno lo destruyeron, entonces los que quedan son los únicos del cielo, os anunciare. Tú sabes que a Pedro lo tenían como ángel. A Pedro una vez se apareció cuando salió de la cárcel, tocó y mira, es su ángel. Ya, pues Pedro el ángel, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que esos son palabritas también que debemos familiarizarnos. Anatema no es una mala palabra, simplemente que usted está en maldición. Sea maldito, porque usted está en maldición. Mira, ¿tú sabes lo que significa maldición? Maledición. No sabes hablar, dices aleluya. Ya estás editando mal, estás editando mal. Dices Dios te bendiga. Dice el diablo está buscándome como león, está como un león. Entonces esa mala edición que te la da ese falso evangelio te coloca a ti en maldición. Eso es como María Elvira que me dijo, yo tengo una cruz aquí, pero no con el Cristo colgando. Dice, a mí no me importa si está el Cristo colgando o no está colgando. La Biblia dice que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, para mí, usted tiene en el cuello un símbolo de maldición. ¿Y dónde dice eso? No conocía la Biblia. Mire, y que confrontando a mí cuando no conoce la Biblia. Neófito. Entonces, mire que habla que... Imagina. Yo por el proceder, lo que pasa es que a mí no me gusta maltratar y pues, abusan de uno porque yo prefiero, aunque el público sabe, dice, oye, él no se está defendiendo como yo sé que pudiera. Por respeto para no colocarme a la misma bajeza de la otra persona que me está faltando el respeto. Pues si tú lo haces así, entonces quedas mal tú también. Como antes hemos dicho, también ahora los repito.
Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Por qué dice del que habéis recibido? Porque Pablo, a principio de su predicación, él tuvo una enfermedad en los ojos. Tienen memoria cuando cayó al suelo, que quedó ciego. Entonces parece que eso le causó como una ceguera. Y entonces, a causa de esa enfermedad, él se quedó mucho tiempo ahí y se ganó esta iglesia para la gracia. Entonces ya ellos habían recibido la gracia. Pero ¿qué pasa? Que los apóstoles supieron que Pablo pasó por allí y parece que le dijo a Juan y a Santiago, mira, Pablo pasó por ahí, tú sabes que él habla raro. Como hablan de ti, que tú hablas raro. Hay que pasar por allá y arreglar aquello para que esas ofrendas no se nos vayan para otro lado. Porque así que ellos piensan. Ellos te miran a ti como un número. Ese fulano se fue, ¿cuánto diezmaba? $5. Ah, está bien. Y fulano, ese diezmaba 200. Ah, hay que buscarlo, hay que visitarlo esta semana. Así son esta gente, yo te lo digo. Yo llevo bastante años en el patio. Y he visto todas esas maquinaciones. Entonces, mira lo que dice el verso 10. Vamos al verso 10 también. 10 al 12. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no lo aprendí en Jerusalén. No es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, para que no piensen que Pedro fue quien lo educó, o los apóstoles, sino por revelación de Jesucristo. Ahora yo tomo memoria que a mí me dicen, ¿y usted estudia en un seminario? Yo dije, gracias a Dios, mira, yo comencé en Gordon Camwell, ¿cómo se llamaba? Ya hasta me olvidó el nombre, pero era en Hamilton, Massachusetts. Un seminario bien reconocido, y yo comencé a estudiar allí. Pero a los 3 meses no soportaba. Algo me decía, sal de aquí, apostata de aquí, apártate. Y me fui de allí. Porque mira, lo que yo le enseño a ustedes, yo no lo aprendí de nadie. Yo no puedo decir que fui a un instituto. Yo no puedo decir que fulano, que mengano. A mí me lo enseñó Jesucristo mismo. ¿Sí? Todos esos cortes que nosotros hacemos aquí, mire, ellos están esperando a Jesucristo por allá. Si Jesucristo le llega y dice, Dios, mira, habla como José Luis. Sí, porque él no va a hablar diferente a mí, si él fue el que me ha comunicado, él me dio su mente para poder explicar esto. Esto nunca se había explicado. Y entonces él mismo me dio la mente y yo con la mente de él, es que yo hablo con ustedes. Vamos a ver ahora el capítulo 1, versos 18 al 20. Ahí, recuerde que la Biblia no está escrito en un orden cronológico. Aquí Pablo toma una información y después te la repite en el capítulo 3 y después te habla en el 2. Tú tienes que estudiar todos los capítulos para coger el peso de la carta. Dice el verso 18, después pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno de los apóstoles del Señor, sino a Jacobo, el hermano del Señor, perdón. En esto que os escribo aquí delante de Dios, que no miento. Quiere decir que en esos 3 años ya Pedro había desviado a la iglesia de Galacia. A Pablo le preocupó. Y dijo, yo debo subir a Jerusalén a ver qué es lo que está pasando allí, porque noto que esta gente aquí ya se apartaron a otro evangelio. Y yo me imagino que es Pedro. Déjame subir allí a ver. Pero, sí, este es el orden. Y entonces de momento pasan 3 años y Pablo ocupado. Pablo no tenía como nosotros un avión, si no hubiera ido en 3 semanas. Como nosotros que resolvemos en 3 semanas, vamos para allá, vamos para acá, la otra semana aquí allá. Él no podía, él tenía que esperar que un barco zarpara para allá
y usted llamaba al 800 de aquellos tiempos y decía, pues mira, en 3 años allá no se viajaba, él estaba limitado, él no tenía una Biblia como yo. Mira, yo tengo una Biblia electrónica. Si Pablo ya tiene una cosa así, imagínate. Él no tenía nada de esto de comunicar, que yo hablo aquí y me escuchan en Europa, en vivo y a todo color, ahora mismo. Oye, ¿tú sabes el privilegio que es ese? Él no tenía nada de eso, no tenía ni un micrófono, imagínate. Ni micrófono tenía. Entonces, pasan 3 años y él dice, yo tengo que pasar por Jerusalén, voy a subir allá porque a mí me está que de allí es que sale la cosa. Y fue y se sentó con él 15 días. Porque Pedro era muy astuto. Pedro dijo, deja que vomite todo lo que tiene, que yo quiero saber qué es. Y de allí donde Pedro aprendió lo del gobierno de Dios. De ahí fue que él formó el Vaticano, de esas enseñanzas. Dijo, oye, pero lo que él dice es que este apostolado es para todas las naciones. Entonces yo tengo que evitar que él llegue, tengo que llegar yo. Porque como yo no lo entiendo a él, ¿tú crees que un pastor aquí se alegra cada vez que nosotros alcanzamos un cable de eso? Dice, no, que no avancen. Pues así era Pedro. Mire, los pastores de hoy son pedrinos, igualitos. Entonces yo soy como Pablo y ellos como Pedro. Entonces cuando nosotros decimos, vamos, hermano, las comunicaciones, vamos a seguir alcanzando, ellos se preocupan porque dicen, no, porque ellos piensan que nosotros somos falsos. Es más, ellos piensan que yo estoy predicando otro evangelio. Cuando son ellos los que lo están... Por eso es que estas terminologías hay que seguir dando énfasis. No te canses de escucharlas. Vuelvo y repito otra vez, dijo Pablo, hay que repetir, hay que memorizar, hay que tener inteligencia espiritual para entender el misterio de la iniquidad. Usted no está perdiendo tiempo aquí, usted está conociendo los misterios ocultos del engaño de 2000 años. Mire, si Discovery Channel se mete aquí y aprende todo esto, lo mete en esos programas. Porque ellos lo que están hablando son de cosas que se suponen. Esto es evidencia, ciencia escrita, que yo la tengo escrita. Entonces, la condición era tal que entonces vamos al capítulo 3, verso 1 al 5, para que tú veas lo que sucedió. Esta congregación fue movida. Gálatas 3, verso 1 al 5. Voy a hacer un resumen de varios capítulos así, luego usted los une y hace su novela allá en su casa. Dice, oh Gálatas insensatos. En otra versión dice, oh Gálatas estúpidos. Parece que estas son versiones revisadas que es muy insultante llamarle estúpido a una persona, pero decía, oh Gálatas estúpidos. ¿Quién los embrujó? Dice la versión original. Acá dice, ¿quién os fascinó? Que es lo mismo, pero más adornadito, ¿no? En vez de decirte quién te embrujó. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Como quien dice, ¿cómo usted va a estar siguiendo, imitando a Jesús de Nazaret que fue judío, cuando él ya fue crucificado y resucitado? Ya eso está claro. Usted no puede seguir enseñando las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Ese no es su marco de referencia, porque él fue judío, practicó judío, comió judío, vivió judío, práctica judaica, vestía como judío. Entonces, al resucitar, ya usted no puede estar mirando antes de la cruz, porque cae en el mismo fanatismo. Usted tiene que verlo después que resucitó. Y eso es lo que le dice ahí. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. Recibiste el Espíritu por las obras de la ley, dando a entender que las obras de la ley era lo que estaba en pie anteriormente. O por el oír con fe. Ya comenzó a apretar ahí, tan necio, ¿viste? Ya, no le dijo estúpido, pero necio. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿con qué? Con el Evangelio de la gracia. Ahora vais a acabar por la carne, ¿con qué? Con el Evangelio de Pedro. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Oye, hace maravillas donde está el verdadero Evangelio.
las maravillas que yo escucho. Mire, yo recibo cartitas, yo recibo muchos correos electrónicos y la gente que diciendo, usted hace milagros. Si llegan a ver esos correos, imagínate, y los testimonios son impresionantes. Que si yo hago milagros, pasa que ellos están buscando milagros de eso de tocar, poner mano. No saben que aquí los milagros llegan por ti mismo. Por el espíritu que está en ti, el conocimiento, tú lo aplicas y te llega el milagro. O por el oír, con fe. Bueno, esa era la condición de esta iglesia. Se fueron a otro evangelio, estaban apartados de la fe, estaban en necedad. La condición era fatal. Mira lo que dice capítulo 3, ahí mismito, verso 23 al 29. Mira lo que dice. Pero antes que viniese la fe, quiere decir que no estaba. Aunque tú lees de los héroes de la fe, pero esa era la fe de tapar bocas de leones. Esta es la fe que salva. Esta es la fe don, la fe del evangelio, que no estaba antes de la cruz. Por eso es que él dice, antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados, presos, para aquella fe que iba a ser revelada. Quiere decir que no estaba revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, un guía, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados. ¿Por qué? Por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ley, bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis ¿qué? Vestidos. ¿Estamos qué? Quiere decir que esa ropa tú la tenías. Te la quitaron y te volvieron a vestir. Hello. Tú no tienes nada nuevo, eso estuvo contigo antes de la fundación del mundo. Antes que tú nacieras en el vientre de tu madre, tú eras así. Lo que pasa es que la ignorancia de la religión te ocultó tu verdadera identidad. Hasta que vino el Señor y dijo, no, usted está revestido. Usted no tiene que hacer nada. Reciba lo que está completo. Ya no hay judío, dando a entender que esto viste al judío, lo reviste, perdón. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Capítulo 4, versos 6 y 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, a vuestras mentes, el espíritu de su Hijo, el cual clama, aleluya. Aleluya. Si yo digo aleluya, estoy negando que soy hijo. Oye, pastor, ¿me estás escuchando? Porque ellos dicen Abba Padre y no dicen aleluya. Pero si es que si yo soy hijo y heredero, pues yo no puedo decir más aleluya. Oye, ¿no entienden que es esa pequeñita revelación? ¿No la entienden? Si usted dice aleluya, usted está diciendo todavía Cristo no ha llegado a mi corazón. Todavía no ha llegado. Imagínate, tiene como 2000 años de atraso encima. Por eso es que maldición, mala edición, no sabe hablar, por lo tanto habla incorrecto y al decir aleluya te está colocando en maldición porque está diciendo yo no soy nada, yo estoy huérfano, yo no tengo el Espíritu de Cristo en mi vida. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Versos 16 al 20.
del capítulo 4. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? O sea que Pablo tenía esa iglesia a su favor, ahora es enemigo de ellos, por corregirlo. Pues así estaba Pablo, enemigo ahora de los que antes daban hasta los ojos por él. Mira lo que dice. Dice, entonces habla de Pedro, dice, mira, ellos, los apóstoles, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Capítulo 5, versos 2 al 4, rapidito. Usted lea esa cartita, que eso le toma 15 minutos. Eso, a veces usted lee más periódico que... A veces un magazine de eso de moda. Que usted ve que las mujeres son eso. Ay, un magazine sí, a veces tienen 3 y 4 y lo leen completito. Porque ahí habla mucho chisme de la carne, que si esto, que el hombre, que la mujer, que el sexo, que cómo disfruta esto, que cómo te viste, cómo aquello. Oye, y una cartita que lo que toma son 15 minutos, no la leen. Y ¿dónde está esto? Y, no, yo no sé, yo lo leo allá en la iglesia, pero si eso es fácil. Ahora dile, ¿dónde dice que los zapatos tales? Eso queda búscate en la página 30 del magazine tal. Ahí lo encuentras, ahí está todas las recetas con todo. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. No estamos hablando de la circuncisión física. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, religiosamente hablando, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia que... Imagínate, todos los católicos están caídos de la gracia. Caídos. Ellos se justifican por los ayunos, se justifican por lo bien que se portan, se justifican por las horas que oran, se justifican por los trataditos que dieron en el hospital. Todo es, estoy haciendo. Y después ese Santiago, que es un legalista, le dice, sed hacedores de la palabra, no solo oidores. Entonces todo el mundo está haciendo, y haciendo. La iglesia en fatiga. ¿Cuánto estaban en fatiga antes? Lleva una fatiga que... ¡Wow! La congregación de los santos cansados. Verso 7, 5, 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Oye esto, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Oye esto, mas el que os perturba llevará, ¿cuándo? El Hijo del Hombre es quien está sentenciándolo, porque hasta ahora nadie lo había descubierto. La gente, mira, hasta yo pensaba que Pedro era buena gente. Ese es el ejemplo de todos los predicadores evangélicos de Estados Unidos. Ya, yo le anduvo por el agua. Pedro, todo el mundo habla de Pedro y se ponen de ejemplo. El gran apóstol Pedro, que con la sombra de sanar a los enfermos. Con la sombra, no con la palabra, con la sombra. Eso es hechicería. Sanando gente con sombra. Era un curandero de pueblo, eso es lo que era Pedro. Primer papa, curandero de pueblo. ¿Cuántos papas van? Un montón, ¿verdad? Un montón de curanderos. Mentirosos porque no predican la verdad. Apóstatas porque se apartaron de la fe. Anatema porque andan en maldición. ¿Qué más se les puede decir? Yo soy más suave que Pablo. Pablo decía perros, malas bestias.
Vamos a terminar con Gálatas 2:14, que hay que leerlo porque esta es la aplicación para terminar. Esto es para terminar. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como qué. Pero ¿y cómo Pedro puede vivir como un gentil? ¿Será por eso que Gálatas 6:15 dice: en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada sino una nueva creación? Porque Pedro no era una nueva creación. Él se aprendió el lenguaje de Pablo porque estuvo 15 días hablando con Pablo. Entonces, pues yo sé meterme allí entre ellos para engañar. Y se aprendió el lenguaje. Por eso es que él desvió a esta congregación. Porque él vivía como que... mira, como gentil, vives como los gentiles y no como judíos. Ahora, ¿qué hacía allá adentro obligando a que los gentiles judaizaran? O sea, él te decía: varón, bendecido. ¿Tú conoces a Pablo? Y si ese es mi maestro. Va, padre. Oye, mira, este es bueno. Pero después le decía, cuando se iba, le decía: Dios te continúe bendiciendo, que Dios te guarde. Ese Pedro es un hipócrita, es un bandido, eso es una mala bestia, eso es un gángster de esos mafiosos. Es un hombre dañino. Hitler se le quedó, mira así, pellizcoñoco al lado de ese tipo. Hitler fue un delincuente de patio. Este es un delincuente mundial. Oye, ¿le estaré dando la sentencia hoy? Estoy seguro que llevará la sentencia. Se la estamos dando aquí en el tribunal de Cristo. En el trono de la gracia se la hemos dado. Vamos a estar en pie, bendecidos con toda bendición.